Estábamos Bueno, escuchando, Sandra y oyentes queridos y queridas, Me cansé, se llama este tema, yo de la también. banda Callejeros. Muy bien. Bueno, vamos a hablar con Lucía García Atkinson ahora, creo, ¿no es cierto? Sí, ahí la tenemos. ¿Cómo le Sí, acá va? estamos. Muy bien. Hoy desde el planetario de la ciudad de La Plata, Qué bueno. ¿Y qué eh, estás haciendo ahí? fui cual movilera, porque acabamos de ver el estreno del documental Éramos tan flacos, un documental de Carlos Castro, un Ajá. director platense que tiene varios documentales muy interesantes en su haber. Pero este particularmente, bueno, cercano, ¿no? Para él y para mí y para muchos de los que estamos acá, porque retrata lo que fueron las luchas en los años 90 del movimiento estudiantil en defensa de la educación pública. Ustedes recordarán, año 95, ¿no? Unos años previos, el intento del menemismo de privatizar las universidades, de legislar para que, bueno, para cambiar el régimen de las universidades públicas, un poco en la línea de todo lo que hizo con los espacios estatales, con los Claro. trenes, con los servicios públicos, ¿no? Y por aquellos años se dio un movimiento de resistencia estudiantil muy potente que tuvo una medida muy original de lucha que eran los abrazos al Congreso de la Nación. Viajábamos en trenes desde aquí, nos reuníamos con compañeros y compañeras de la ciudad de Buenos Aires, rodeábamos el Congreso y no permitíamos a los diputados ingresar para que no aprobaran la ley de educación superior. La ley se Qué aprobó. lindo. Los estatutos de la universidad en la ciudad de La Plata se adaptaron a esa ley el 20 de febrero del año 96, mientras muchos estudiantes éramos detenidos en 1 y 60, donde había funcionado un centro clandestino de detención. Eve aparece en las imágenes porque Ah, estuvo, acompañó, y es la que denuncia que ese lugar había sido un centro clandestino de detención. Pero vos sabés, Sandra, Jorge, que había entre los testimonios que aparecen en la película, una compañera decía, sí, la ley se aprobó, sí, los estatutos se adaptaron, pero nosotros ganamos. ¿No? Había esa sensación de que esa lucha se ganó porque la universidad siguió siendo pública y gratuita, siguió funcionando, no se privatizó, de hecho sigue funcionando hasta el día de hoy, creció muchísimo, en particular la Universidad de La Plata, y un poco traer esta experiencia a estos tiempos de tanto desamparo, ¿no? De a veces no saber para dónde eh, mirar, cómo empezar, ¿no? Cómo sí. articular colectivamente las luchas. Bueno, a mí me dejó como una sensación de mucha esperanza. Hoy le preguntamos a Carlos justamente esto, ¿no? ¿Qué significa traer esta experiencia al hoy? Y esto nos decía. El cine documental ha tenido una vasta exploración de los 70, ha empezado ahora en los 80 y me parece que los 90 es un lugar propicio para empezar a estudiarlo, a revisarlo, y me parece que el movimiento estudiantil en los 90 tuvo una participación muy particular, fundamentalmente con el reverdecer que tuvo a partir de la aplicación de la Ley de Educación Superior. La Plata fue una ciudad devastada por la dictadura, junto con Berisso y Ensenada, y los 90 fueron para el movimiento estudiantil muy importantes. Hacía apenas 10 años que se había acabado la dictadura, y revisar los 90 implica revisar también qué tipo de políticas y qué tipo de organización se daba en esos años. Muy diferente a la que tenemos ahora, con una universidad muy distinta. En los 90 veníamos de la hiperinflación de Alfonsín, de los primeros años del gobierno de Menem, y realmente era una universidad vacía, sin infraestructura, sin dinero para investigación, sin extensión, sin producción científico-tecnológica. A partir de hace 15 años la universidad ha crecido muchísimo en varios aspectos. Sin embargo, estas dos épocas dialogan porque hay un ajuste muy grande hacia la universidad pública. Sí, ya lo creo que dialogan las épocas. Claro que dialogan, sí, era muy impactante, ¿no? Ver las imágenes, sobre todo ver la represión, Sandra, porque eh,
ahora tenemos los miércoles lo que sucede con las marchas de los jubilados, que es de una crueldad y una violencia increíble, pero hacía tiempo que no veíamos represiones de esas características. Sí. Y en los 90 también se reprimía así, ¿no? Estuvimos viendo imágenes donde con balas de goma, pero directamente tirando a los cuerpos, ¿no? Por supuesto el ataque a la prensa también. En los 90 había mucha bala de plomo también, además de mucha bala de Y había goma. bala de plomo, Sí. bala de plomo también, exacto. Bueno, está la imagen de cuando a Eve le golpean la cabeza y tiene todo el pañuelo ensangrentado, ¿no? Esa imagen que fue tan impactante, que dio vuelta al mundo, que fue la única vez que un pañuelo de las madres se manchó con sangre. Bueno, eso sucedió acá en la ciudad de La Plata el 20 de febrero, cuando Eve fue a reclamar por la libertad de los estudiantes. Y hay ingrediente interesante en la película, que es que hay imágenes de los servicios de inteligencia, porque la policía también filmaba mientras reprimía, ¿no? O a veces filmaba, simplemente hacía un registro de la movilización, y esto también estamos viendo que está otra vez funcionando, ¿no? Con la CIDE reactivada. Y esos archivos se recuperaron porque los archivos de lo que era la dirección de la policía de la provincia de Buenos Aires, la DIPA, de la inteligencia, los gestiona hoy la Comisión Provincial por la Memoria, y bueno, hizo todo un estudio, un análisis, y están disponibles ya con la perspectiva de la investigación, ¿no? y de revelar cómo trabajaba la policía bonaerense años después de la dictadura, ¿no? Porque ese aparato represivo tardó mucho en desmantelarse, si es que se desmanteló. Desmantelar, ¿no? Entonces, la verdad es que yo imaginaba que iba a haber resonancias de esta película en el presente, pero no tantas como las que vi. Hay muchas escenas que están volviendo a configurarse, ¿no? Que tienen que ver con el ataque a la universidad, a la ciencia, a la cultura, con la represión violenta, con el ataque represivo a los medios de comunicación y con estos discursos deslegitimantes, ¿no? De lo público, que bueno, ahí también sobre el final el director decía, bueno, Menem volvió a ganar las elecciones después de todo esto, ¿no? Porque efectivamente ganó las elecciones del año 95. Bueno, y sin embargo, nosotros no teníamos la sensación de haber sido derrotados, porque nunca se agotan tan prontamente las batallas, ¿no? Después todo eso que nosotros sosteníamos y defendíamos, bueno, fue política de Estado durante los gobiernos de Néstor y Cristina, y seguramente esto va a volver a pasar de un tiempo a esta parte, aunque ahora estemos hundidos en la mayor desazón. ¿Y por qué se llama Éramos tan flacos? Y porque éramos todos más flacos. Éramos todos jóvenes y flacos. ¡Qué lindo! Carlos Castro es un amante del cine italiano, y yo creo que en ese título hay una reminiscencia de nos habíamos amado tanto, sí, claro. Me parece que hay algo de eso, algo de una cierta nostalgia, y de a la vez contar un tiempo con mucha verdad, ¿no? Porque, o sea, no hay idealización, es lo que en ese momento se vivía, como en ese momento se construía y se peleaba. Quería compartir otra de las reflexiones que hacía Carlos Castro. Dale. Creo que la experiencia de organización en los 90 en el movimiento estudiantil fue clave para lo que vino después, fue clave para lo que vino después del 2001. Gran parte del estudiantado en la defensa de la universidad pública fueron los dirigentes, los cuadros que después se desarrollaron a partir del 2001. Y me parece que la experiencia de haber luchado por una universidad pública, no arancelada, nos deja una enseñanza que las formas de organización no siempre dependen de grandes aparatos políticos, sino de formas innovadoras, creativas, a la hora de pensarse como resistencia. La universidad era un espacio que todavía no había sido vulnerado en los 90, y a partir de la aplicación de la ley se dieron formas de organización en muchos casos de base, de forma muy, muy horizontal, y que generaron una activación del movimiento estudiantil que venía bastante aletargado desde la dictadura, desde el alfonsinismo, desde
desde el menemismo que sus ecos llegaron hasta muy lejos. Y si bien la aplicación de la ley de educación superior significó una mercantilización de la educación, no se pudo arancelar, no pudo lograr ser una educación como en otros países de América Latina, como en Chile, por ejemplo, donde la universidad fundamentalmente es una institución o mixta o con características privadas. Las formas de organización tuvieron mucho que ver. Esa orfandad en la que teníamos de no tener referencia política en la gestión sirvió para que se pensaran formas que hoy, bueno, habría que revisarlas, repensarlas para un futuro no muy lejano. Claro, en la época que ilustra la película, es cierto que no había referencias políticas. No No había había referencias nada, políticas. no había nada. No, acababa de ser la caída del muro de Berlín, circulaba el discurso del fin de la historia de Fukuyama. Era medio apocalíptica esa época en términos de perspectivas políticas, ¿no? Por Había eso, algunos compañeros, digo, no quiero, sobre todo Germán Abdala y algunos compañeros del Grupo de los Ocho, efectivamente, ando con algunos problemas, me parece, de Sí, estás muy pop, estás muy Sí, pop. pero simplemente eso, no quiero olvidar a Germán Abdala, que en esos momentos puso el cuerpo y armó pero no, una movida muy por importante. supuesto. Pero lo que pasa es que eran un poquito de años anteriores, no eran referentes para nosotros en ese momento, digamos, de poder intercambiar, ¿no? Sí, las madres, también la experiencia de los piquetes, ¿no? En todo el Claro, país, y bueno, y la lucha pendiente de los 70, bueno, y Cuba, ¿no? El modelo cubano. Esos eran como las lucecitas que nos aparecían como posibilidades de otras realidades. Y bueno, y la capacidad y la convicción de crear colectivamente estas herramientas de las que hablaba Carlos, por ahí no a gran escala, más pequeñas, pero que iban implicando resistencias eh, y, y posibilidades concretas de transformación, ¿no? Y de poner límites. Creo que algo de eso hace eco con las búsquedas de este presente. Y otra cosa que me llamó enormemente la atención de la película es que cuando se consultaba a personas por fuera de quienes eran los estudiantes que estaban en las tomas, ¿no? A personas adultas que circulaban por la ciudad, todas apoyaban esa lucha, con mucha convicción. No sé si seleccionábamos los testimonios en aquel momento, pero, pero bueno, se sentía ese apoyo social también, ¿no? De que claro, había claro. algo que no estaba funcionando y estos estudiantes estaban encarnando ese límite que había que ponerle al neoliberalismo. Así que bueno, compartir esto. Van a tener Bárbaro. oportunidad de verla en Ciudad de Buenos Aires en el Festival de Cine y Derechos Humanos. Todavía no tengo la fecha, pero en cuanto esté la Bueno, vamos. ya la daremos. Y acuérdense, éramos tan flacos, cuando vean por ahí, bueno, vale la pena. Gracias, Ahora Lucía. a ustedes, podemos irnos, si les parece, con el tráiler de la película. Dale, dale, dale. Beso. Abrazo. Estoy nadando como puedo, mira. ¿Cómo puedo tener? Llego a la ciudad a mitad de los 90. La Plata es un lugar hermoso y lo que más me gusta es la universidad. La llegada de Castro, que acaba de llegar ese comandante. Son tiempos de orfandad y derrota. El fin de la historia. Un amigo me presta una camarita VHS y me la paso grabando durante años. ¿Qué pensás con respecto a que el Estado se haga cargo de la universidad pública? Es lo que siempre tuvo que hacer el Estado. Se tiene que hacer cargo de todos los gastos de la universidad y bancar a todos los estudiantes para que estudiemos realmente como corresponde, no como está pasando ahora. Esta es la cuarta movilización estudiantil universitaria para decir no a la nueva ley de educación superior. Queremos estudiar, queremos trabajar, queremos crecer en un país como la gente.
La vida universitaria es en parte imaginaria. Cuando uno se aleja de esa época, el tiempo se endurece. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp